Nosotros es el cumplimiento de la legalidad nacional e internacional como en todo momento y siempre avalada por los órganos judiciales. Es el marco en el que nos movemos. Pero ¿se va a saber cuántos son los que se van a poder deportar en el caso de que sea así? Se deportarán, se volverán o serán devueltos todos aquellos que, de conformidad a la ley, no se haya estimado como acreedores de protección internacional. Y siempre vuelvo a decir, con la ratificación judicial al respecto. La situación en el Sáhara es el perfecto ejemplo de la pasividad institucional ante la violación sistemática de derechos humanos, empezando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y España tiene una importante responsabilidad histórica, legal y moral hacia el Sáhara que ha rechazado ejercer durante demasiado tiempo. En 1885, las potencias europeas se sentían con la autoridad suficiente para repartirse continentes sin responder a nadie. En la execrable conferencia de Berlín a España le fueron otorgados, prácticamente como mercancías, los territorios del Sáhara Occidental, pasando a llamarse Sáhara Español y Guinea Ecuatorial. Ambos obtendrían el estatus de provincias españolas en 1958 y 1959, respectivamente. Mientras que el mantenimiento del poder colonial en Guinea Ecuatorial fue resultando más y más difícil, obteniendo su independencia en 1968, en el Sáhara el proceso fue más costoso. A finales de los años 60, inspirados por los movimientos nacionalistas anticolonialistas africanos, se funda el Movimiento para la Liberación del Sáhara, predecesor del Frente Polisario, con la creciente actividad e influencia del Frente Polisario y los cambios políticos que enfrentaría España en los próximos años. En 1975, y con el dictador en su lecho de muerte, España abandona el territorio. Recientemente se hacían públicos documentos desclasificados de la CIA que señalan al fugado rey emérito Juan Carlos I como principal responsable de la entrega del Sáhara a Marruecos. De ser así, a la larga lista de escándalos que el monarca ha protagonizado podría sumarse la vulneración del derecho internacional al entregar el Sáhara a Marruecos y Mauritania, en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a sabiendas de que la Corte Internacional de Justicia concluyó que no existe ninguna conexión que pueda justificar la soberanía territorial de Marruecos o Mauritania sobre el Sáhara Occidental y provocando un conflicto armado que se extendió hasta 1991. Como consecuencia, casi 4 décadas después del alto el fuego, España continúa siendo la potencia administradora del Sáhara y las regiones bajo dominio marroquí sufren sistemáticas violaciones de derechos humanos y políticos, detenciones arbitrarias, fosas comunes, agresiones sexuales, asesinatos en masa, malos tratos, torturas, etc. Esto es parte de lo que narraba en El Salto Diario Carlos Entenza Martínez. Lo cierto es que la traición cometida por parte de España contra el pueblo saharaui merece toda la atención, sobre todo cuando vemos hechos como el de esta semana, donde más de una veintena de activistas saharauis ven vulnerados sus derechos en territorio español, en concreto en el aeropuerto de Barajas, donde llegaron para solicitar el asilo y reciben violaciones de sus derechos fundamentales, así como la respuesta violenta de las instituciones, en concreto del Ministerio del Interior, cuando decide no concederles el asilo y, peor aún, deportarlos, poniendo en riesgo sus vidas. Pero hay más. La presencia de Israel en el Sáhara Occidental se agudiza precisamente en este contexto de traición desde España hacia el pueblo saharaui. Es verdad que Israel ha estado presente en el Sáhara Occidental desde la normalización de las relaciones con Marruecos en diciembre de 2020. Y lo que vemos es que los israelíes han incursionado en el territorio a través de 3 áreas: militar, turística y económica. La presencia militar de Israel en el Sáhara Occidental es elocuente. Se sienten los entrenadores y formadores militares, asistentes y técnicos en el campo de la industria militar, y se sospecha, como señala el portal SC Saharaui, que Israel está construyendo una base de espionaje entre el Guerguerat y la Güera, dentro de la estrecha franja que da paso al Océano Atlántico. Solo en los últimos meses han llegado más de 7 delegaciones israelíes para invertir en la zona, que es ocupada en 2 sectores clave: el sector agrícola y el sector eólico. Hoy en la base Comanche hablamos de la deuda histórica que tiene España con el pueblo saharaui, aunque tal parece que al presidente Pedro Sánchez se le ha olvidado convenientemente. Un olvido que se ha hecho notar en el hecho de que eliminar ante la ONU, que celebra su asamblea estos días, la mención a los campamentos de refugiados saharauis, que sí incluyó en 2022 y 2023. Una traición que supone la desprotección y vulneración de derechos de un pueblo. Bienvenidos y bienvenidas a la base Comanche. La base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre.
Buenas tardes, compañeras. Víctor, cuéntanos. Pues hoy en la base de datos haremos un repaso histórico para esclarecer por qué hablamos de traición al pueblo saharaui. Importante pregunta que hay que hacernos sobre todo estos días. ¿Y tú, Sasi, qué nos vas a contar? Buenas, Laura. Pues vamos a hacer también un recorrido, pero ahora por la prensa, desde el inicio de cuando Franco entrega al pueblo saharaui y después cómo ha procedido esa cobertura hasta el día de hoy. Eso promete estar muy interesante. Hoy contaremos en la mesa de análisis Comanche con Fátima Fadel, abogada y secretaria de la Asociación Profesional de Abogacía Saharauis en España, Héctor Bujari Santorum, columnista de Nueva Revolución, y Néstor Prieto, responsable de Descifrando la Guerra para el Norte de África. Arrancamos. La base de datos. Dale, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. España está comprometida con la autodeterminación del Sáhara. Estas declaraciones de 1973 corresponden a Laureano López Rodó, ministro de Exteriores español durante la dictadura de Francisco Franco. Por esas fechas, el agotado régimen franquista buscaba deshacerse de una colonia que se había convertido en un problema tras el inicio de una guerra de guerrillas por parte del Frente Polisario en su lucha por lograr la independencia del Sáhara Occidental. En ese momento, la estrategia política del régimen de Franco era intentar traspasar la responsabilidad del territorio a la ONU, es decir, abandonar lo que se había convertido en un problema para que la imagen de la dictadura no quedara dañada ante las ambiciones territoriales de otros países. De esta forma, España acataba la resolución 2711, aprobada por las Naciones Unidas, por las que se solicitaba al régimen franquista la celebración de un referéndum de autodeterminación en el marco de la descolonización de África por parte de las potencias colonizadoras europeas. Una resolución que España en primera instancia se negó a obedecer, pero, como hemos dicho, finalmente accedió a realizar un referéndum tras la presión del Frente Polisario fundado en 1973. Sin embargo, Marruecos, que tenía todas las de perder con la consulta, se opuso a la autodeterminación del pueblo saharaui y solicitó a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre si el Sáhara Occidental era un territorio sin dueño y si existía una relación de soberanía de este territorio con Marruecos o Mauritania. La respuesta del Tribunal de La Haya fue concluir que no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre este territorio y el Reino de Marruecos. Por tanto, no existían vínculos jurídicos capaces de modificar la resolución referida a la descolonización del Sáhara Occidental y a la aplicación del principio de la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Ante el varapalo de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué hizo Marruecos y el entonces rey Hassan II? Pues hacer oídos sordos a la resolución y declarar lo siguiente: no nos queda más remedio que recuperar nuestro Sáhara. Y para ello, el 6 de noviembre de 1975, impulsó la conocida como Marcha Verde, que suponía la invasión marroquí y posterior ocupación militar del Sáhara Occidental mediante el envío de 350.000 civiles marroquíes y 20.000 soldados. Sin embargo, hay que poner el foco en el trasfondo de esta historia y lo que se estaba cocinando entre bambalinas, porque supone uno de los episodios más lúgubres de la política exterior española. 5 días antes de que la Marcha Verde llegara al Sáhara español, Juan Carlos de Borbón, el heredero de Franco y jefe de Estado en funciones ante la delicada salud del dictador, viajó a El Aaiún para explicar al gobernador del Sáhara español lo que debían hacer y cómo lo iban a hacer. El plan era retirarse del Sáhara con dignidad y buen orden, como transmitió Juan Carlos al gobierno y a los jefes del Estado Mayor del Ejército. 8 días después del inicio de la Marcha Verde, se firmaban en Madrid los acuerdos tripartitos por los cuales España entregaba unilateralmente el Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por la propia España, Marruecos y Mauritania. Un acuerdo cuyo objetivo no era otro que legalizar la ocupación marroquí y mauritana del Sáhara, que en esos momentos estaba muy avanzada y que desembocaría en una sangrienta guerra de más de 15 años. Posteriormente, la Asamblea General de la ONU rechazó los acuerdos de Madrid y la ocupación, exigiendo respeto a la legalidad internacional, haciendo referencia a la resolución 2711 que hemos mencionado antes. De esta forma, la ONU se reafirmaba en llamar a España a concluir el proceso de descolonización y reconocía el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Se suele tratar de explicar o justificar que Juan Carlos entregó el Sáhara por miedo a que se produjera una guerra colonial y que todo respondía a un cálculo estratégico. Pero lo cierto es que este relato, que no son más que excusas, omiten que siempre hubo una alternativa sobre la mesa y se llamaba Plan Waldheim. Así es, Laura. Este plan, ofrecido insistentemente por el secretario general de la ONU, por el que recibe el nombre, contemplaba que España delegara sus responsabilidades como potencia descolonizadora, traspasando la administración del Sáhara Occidental a la ONU, quien se encargaría de organizar y supervisar el referéndum de autodeterminación. Una vía que pretendía preservar los derechos del pueblo saharaui y asegurar que España cumpliera con sus compromisos. Obviamente, esta propuesta fue rechazada por Juan Carlos I, sorpresa.
No obstante, el relato para justificar este engaño y traición al Sáhara cayó por su propio peso cuando en 2017 se desclasificaron 12 millones de documentos de la CIA y se reveló el papel protagonista de Juan Carlos I en el pacto secreto entre España y Marruecos por el que se facilitaba la ocupación marroquí del Sáhara a cambio de una salida elegante para el régimen franquista. Mientras las conversaciones y negociaciones se producían entre bambalinas, Juan Carlos I fue un valioso informante de los Estados Unidos, quien revelaba información confidencial al embajador estadounidense Will Stabler. Eso es, según explica este embajador en los documentos desclasificados de la CIA, Juan Carlos I no se limitó a mediar, sino que pactó en secreto con Hassan II 2 cesiones que propiciaron la invasión marroquí. Una fue permitir que las primeras tropas de la Marcha Verde entraran unos cientos de centímetros en el Sáhara Occidental con la previa retirada del ejército español de la frontera norte. Y otra es que aceptó que una delegación de medio centenar de funcionarios y espías marroquíes entraran en la capital saharaui, El Aaiún. Acerca de este pacto secreto, un relevante militar español en el Sáhara y miembro de la Unión Militar Democrática relataba lo siguiente. La culminación de la era Franco, o el principio de la monarquía, según quiera tomarse, ha sido lo que ha dado en llamar descolonización del Sáhara, que en pura ética militar o política podría llamarse engaño o traición. Humillante engaño a los militares españoles que hemos hecho de marionetas al servicio de unos intereses muy concretos y de unos pocos que, recibiendo órdenes de los Estados Unidos, han vendido el Sáhara a Marruecos. Y es que la traición al pueblo saharaui sirvió de trampolín para la restauración borbónica que, proviniendo de la dictadura franquista, necesitaba legitimidad internacional y la consiguió, plegándose ante los intereses de Estados Unidos y permitiendo la invasión marroquí en contra de la autodeterminación del pueblo saharaui. De esa traición al pueblo saharaui no solo se van a cumplir 49 años el próximo 14 de noviembre, sino que continúa patente hoy en día. La ONU nunca ha reconocido la validez jurídica de los acuerdos tripartitos de Madrid y, por tanto, el gobierno español sigue teniendo responsabilidades como potencia descolonizadora y el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio por descolonizar. Una responsabilidad legal eludida en los últimos 49 años por los sucesivos gobiernos españoles que han aplicado una política de Estado, la denominada neutralidad, que reconoce los derechos que la comunidad internacional da a los saharauis, recordemos hasta la victoria final del expresidente Felipe González en territorio saharaui, pero que evita asumir la responsabilidad española, avalando así la ocupación marroquí y negando el derecho de autodeterminación que se le reconoce al pueblo saharaui. Esta postura se mantuvo hasta el 18 de marzo de 2022, fecha en la que la Cancillería marroquí publicó unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez, por los cuales España reconoce la importancia que tiene la cuestión del Sáhara para Marruecos y considera la propuesta del Plan de Autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo. Ante el cambio de postura propiciado por el presidente Sánchez, el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, se pronunció afirmando que era una decisión ilegal y contraria al derecho internacional y que suponía una cesión al chantaje marroquí. Ghali señaló a Pedro Sánchez por dar lo que no corresponde a quien no lo merece, aunque matizó que ese cambio de postura nada tiene que ver con la sociedad civil del país, que siempre se ha mostrado solidaria con la causa saharaui y que se movilizó contra el cambio de postura. Un cambio de postura que es patente a día de hoy, porque el presidente Sánchez ha aprovechado su presencia en la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana, para escenificar la total sintonía con la dictadura marroquí desde su cambio de posición respecto al Sáhara Occidental, ¿verdad? Pues sí, Laura. En su paso por Nueva York, Sánchez exhibió su buena sintonía con el Partido Socialista Marroquí en una reunión de la Internacional Socialista, un partido que es cierto que se encuentra en la oposición en Marruecos, pero que es clave en la legitimación de la autocracia de Mohamed VI y que tiene como pilar básico la defensa de la ocupación del Sáhara. Además, en sus intervenciones ante la ONU, tanto el presidente Sánchez como el ministro de Exteriores Álvarez han evitado mencionar el litigio del Sáhara Occidental y la responsabilidad histórica que tiene España en su descolonización todavía pendiente. Y es que no solo eso. En esta edición, Sánchez, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, evitó mencionar a la cuestión humanitaria del pueblo refugiado saharaui y los campamentos, algo que sí incluyó en sus discursos de 2022 y 2023. Este martes, mientras el Ministerio del Interior anunciaba la deportación de los 10 activistas saharauis en huelga de hambre retenidos en Barajas, el presidente Sánchez se reunía en Nueva York con el primer ministro marroquí, Aziz Hahanouch, y compartieron la necesidad de colaboración entre sus países en favor de una migración ordenada y segura. Una semana después de que en un despliegue de la policía marroquí reprimiera con vejaciones y detenciones de menores de edad el intento de personas migrantes de llegar a Ceuta, actuación que fue aplaudida por el gobierno español.
En apenas pocos días hemos visto a Marlaska considerar como marroquíes a los activistas saharauis retenidos en Barajas y ordenar su deportación. A la ministra María Jesús Montero decir que desconoce el asunto de Barajas. A Sánchez omitiendo de su discurso los campamentos de refugiados saharauis y escenificando su buena sintonía con Marruecos. Tanto el presente como la historia demuestra la traición al pueblo saharaui de un gobierno que debe asumir su responsabilidad histórica y defender la autodeterminación del Sáhara Occidental frente a la ocupación marroquí. Gracias, Víctor. Personas que solicitan protección internacional porque son perseguidas por el régimen dictatorial de Marruecos, a los que España les está negando esa protección internacional y además niega la posibilidad de que representantes públicos comprobemos que efectivamente el gobierno de España no está vulnerando los derechos humanos. ¿Qué oculta el gobierno de España y por qué actúa como si fuese el Partido Popular? A nosotras, quien nos ha negado la entrada a espacios públicos donde podían estar vulnerándose los derechos humanos ha sido el Partido Popular en el gobierno. Jamás esperaríamos que la Secretaría de Estado de Seguridad del gobierno de Pedro Sánchez hiciese exactamente lo mismo, que es impedir el ejercicio de nuestros cargos públicos ante una posible vulneración de derechos fundamentales de activistas saharauis perseguidos por la dictadura de Marruecos. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Bueno, hay un relato recurrente. En Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas suelen achacarle los males del imperio al Partido Republicano. Ustedes son los criminales de guerra, ustedes matan, ustedes son los corruptos y los autoritarios. Pero es que, aunque tengamos a Nixon, el emperador del Plan Cóndor, a Reagan con su escándalo Irán-Contra, en el que se armó a Irán y a los paramilitares nicaragüenses, que a su vez mandaban droga a Estados Unidos, misma que sería introducida por la CIA en guetos negros para encarcelarlos en masa, y sin embargo, los halcones demócratas, bajo banderas de amor y paz, han sido muchas veces exhaustivamente más sanguinarios que sus contrapartes. Y así, aunque 1975 es el año en el que se consuma la entrega del Sáhara Occidental por parte de España a Marruecos y Mauritania bajo la dictadura de Franco, desde la modélica transición es el PSOE el que se ha encargado fielmente de enraizar y profundizar esa traición. Pero vamos al inicio. Vamos a las vísperas de esa entrega en bandeja de plata, a la Marcha Verde. El franquismo vivía ya su decadencia absoluta, Franco delirante y agonizante y en aras de una transición que se asentaba cada vez más como un proceso de enraizar el servilismo con poderes externos, principalmente los Estados Unidos. Y así, la Marcha Verde no fue más que una prueba absoluta de esto. Se habla ya de que esa marcha fue un pacto secreto entre Marruecos y la España franquista, pero ahí la mano alta la tuvo la CIA, como bien dijo Víctor. Y es que 4 años antes, el rey Juan Carlos viaja a Washington, donde el secretario de Estado del presidente Nixon, Henry Kissinger, le prometió a Juan Carlos todo el apoyo que necesitara para la transición y para, cito, todo lo que necesitara. Y ese apoyo viene con el pacto secreto en el que Juan Carlos jura entregar el Sáhara español a Marruecos a cambio del total apoyo político estadounidense en su próximo reinado. Y así es el 26 de octubre de 1975 que oficialmente empieza la Marcha Verde, bajo la planificación operativa y la organización logística del plan liderada por los Estados Unidos. Pero algo me dice que la prensa franquista no reflejó en lo absoluto este hecho de lo que fue la juramentación de España como lacayo predilecto de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Es así? Pues será que tienes razón, Víctor. Vamos con una ráfaga de titulares. Vamos a ver el primero. Firmeza española. La Marcha Verde comienza hoy. Titulaba la portada del diario ABC el 6 de noviembre de 1975. Y los demás diarios no se quedaron atrás. El Aragón Express decía, por ejemplo, cruzaron la frontera, Alto Hassan, aviones españoles sobrevuelan la marcha, que aquí los vigilamos. Franco, desde su lecho de muerte, sobrevolaba los cielos. Pero bueno. El diario de Ávila. Pare la marcha inmediatamente. La Marcha Verde, orquestada por el monarca marroquí, no solamente ha cruzado la frontera con el Sáhara español, sino que continúa adentrándose en el territorio. O también está el diario Libertad. A mediodía de hoy, consumado el desafío, han cruzado. Ni un solo metro rebasará la Marcha Verde. Las líneas militares españolas, advierte el gobernador general del Sáhara. Ataque marroquí. Nosotros, franquistas, españoles, soberanos, fuertes y combatientes, resistimos la invasión. Ya. Una operación mediática que sería fundacional para construir el relato más amplio de la transición, pero sin querer queriendo, mostrando qué valores franquistas seguirían atados y bien atados. Y es así. Se debía mantener, por ejemplo, la
imagen de firmeza de la política exterior. El Sáhara Occidental se había remarcado como parte nata del imperio español y que, por tanto, este debía defender. La España franquista y en breve transicionada no podía mostrar debilidad cediendo su territorio. Y es que un sector importante del propio ejército español y de los colonos en el Sáhara se oponían al abandono de su colonia, por lo que para mantenerlos apaciguados, por lo menos en la prensa, había que mostrar una imagen beligerante en contra de la supuesta invasión. Y así, remarcando el sentimiento nacionalista, tanto franquista como transicional, pintando a la Marcha Verde como una agresión marroquí, claro, contra España, ante lo cual había que, supuestamente, defender los intereses nacionales. Pero al mismo tiempo que se alaba a los valores franquistas, había que usar este relato para legitimar al nuevo rey. Con Franco agonizante y las presiones de la CIA por hacer un show de transición para adaptar su franquismo a la nueva época, había que empezar a upar al rey Juan Carlos como sucesor pleno. Y es que esto mismo se ve ahora también. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Radio Televisión Española en 2010, recordando la Marcha Verde. La Marcha Verde, 35 años de la pérdida del Sáhara español. Y sigue. El rey Hassan II logró con esta marcha presionar e impresionar a Madrid, que accedió a negociar la retirada de la colonia después de casi 100 años. Presionar e impresionar a Madrid. Menuda transición que 49 años después y con la historia real demostrada y redemostrada, se sigue comprando el relato franquista de la presión e impresión marroquí, con lo que España no tuvo nada que ver. Pero bueno, vamos a ver otra cosa. Telecinco. ¿Qué es y cuándo fue la Marcha Verde? Seguido por: la llegada de miles de inmigrantes marroquíes a Ceuta en las últimas horas ha hecho que vuelva a la memoria de muchos el término de la Marcha Verde, la invasión pacífica de más de 50.000 ciudadanos marroquíes del Sáhara Occidental en noviembre de 1975. Invasión pacífica de ciudadanos, dicen. Excepto que también se sabe ahora que la Marcha Verde fue una fachada, un evento manufacturado para mediatizarse, cuando en realidad la invasión verdadera ocurre desde un mes antes, con militares, no ciudadanos, y a punta de masacres y fosas comunes, no de paz. Y es que después llega Felipe González, el adalid de la democracia por excelencia. Un hombre que de tanta democracia que promulgó y expandió se hizo multimillonario. Uno de sus actos más democráticos, sin duda, fue montarse en la tribuna de Naciones Unidas y clamar: el pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Para nosotros no se trata ya del derecho de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Un hombre tan, pero tan democrático que antes, durante y después de declamar esas palabras, de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática y de aupar al Frente Polisario con palabrería, fue el primero en autorizar la venta de armas a Marruecos, armas que serían, claro, utilizadas para asesinar a los mismos saharauis que luchaban, como él decía, hasta la victoria final. Felipe González, que no solo luchó por su democracia, sino por su fortuna. Como íntimo amigo del rey Hassan II, este le otorgó una playa exclusiva de la monarquía marroquí para que se construyera una mansión en Tánger. Luego viene Zapatero en una línea retratada perfectamente por Gaspar Llamazares en su momento, declarando: en la intervención se han producido heridos, muertos, torturas, limpieza casa por casa y, señora ministra, no me puede decir que usted no lo sabe, porque entonces tendría que pensar que no tenemos inteligencia. Hasta que llegamos al punto actual, cuando el PSOE, en vez de emplear caretas para disimular sus políticas de alianza e impulso al genocidio saharaui, optan por hacerlo ya abiertamente. Una postura marcada por la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI en 2022, cuando a su vez los medios pasaron a blanquear las políticas marroquíes y cimentar la traición y complicidad en la dominación sobre el pueblo saharaui. Así es un año después, en el 2023, cuando oficialmente se formula un programa en el que el PSOE renuncia a reivindicar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y los medios lo reflejan desde ahí. Ahora mismo, mientras que los activistas y exiliados saharauis son retenidos en el aeropuerto de Barajas, muchos de ellos enviados a Marruecos en contra de su voluntad y donde muchos tienen condenas de muerte esperándoles, tortura también, prisión y para muchos también esperándoles la muerte.
Es aquí donde diarios como el ABC publican titulares como este. Los saharauis solicitantes de asilo en Barajas abren otra grieta entre el gobierno y sus socios. ¿Injusticia? ¿Información sobre los hechos? Nah, ¿para qué? Si lo que importa es aupar la fractura más que evidente entre el PSOE y algunos miembros de Sumar. En medio del clásico "y tú más", la prensa de derechas ya no juega a criminalizar al pueblo saharaui, sino más bien a atacar la hipocresía del Partido Socialista sin mostrar su postura, que como ya sabemos es igual a la del PSOE. Sin embargo, aunque la fase actual de la operación mediática sea la de utilizar este tema como mera arma arrojadiza entre el PP y el PSOE, reduciendo a las víctimas, reduciendo al pueblo saharaui, su historia y su lucha a un "y tú más". Ahí no empieza la operación. Y no pudo haber llegado a la fase actual sin haber pasado primero por la burda criminalización del pueblo saharaui, tildándoles de terroristas y provocadores, frente a Marruecos, que simplemente se tenía que defender de la tergiversación de la historia también, remarcando lo pacífica que fue la Marcha Verde y enmarcando las escaladas de los últimos años como el inicio de todo, un conflicto causado por el Frente Polisario y, claro, enmarcar a los saharauis como el gran obstáculo para la estabilidad. Y es que si todo esto les suena familiar, es porque la prensa y gobiernos españoles, en complicidad con Marruecos y con Estados Unidos, llevan haciendo exactamente lo mismo que los demás poderes con el pueblo palestino, asegurarse de que la palabra genocidio nunca esté vinculada al pueblo saharaui. En vez de eso emplean otra palabra. Vamos a ver. En noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario anunció el fin del alto al fuego con Marruecos tras la intervención marroquí en Guerguerat, el país titulaba así: "Claves del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario". Conflicto. ¿Recuerdan cómo titulaba y titulan algunos medios hasta la fecha las piezas sobre el genocidio de Israel en Palestina? El conflicto de Medio Oriente, el conflicto entre Hamas e Israel, equiparando a un ejército armado hasta los dientes con todo el dinero del mundo, ejerciendo una limpieza étnica, y al pueblo al que están masacrando y ocupando. ¿Y qué tal el llamar terroristas a los palestinos que resisten la ocupación y el genocidio de Israel? Pues será que con el pueblo saharaui y su frente es lo mismo. Esto decía Confilegal hace 3 años. El Frente Polisario ejerció el terrorismo contra españoles. Así lo reconoció el gobierno de España en 2006. Y es por todo esto que el primer eslabón de la batalla cultural debe ser trazar ese mapa de operaciones que no nace con Palestina, no nace con el pueblo saharaui, no solo es el relato de la transición española, no solo es el relato del oasis de la resistencia y libertad de Israel, es la batalla cultural reaccionaria y genocida de manual. Gracias, Así. Gracias, Laura. 14 de noviembre de 1986, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha, va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Hoy contamos en la mesa de análisis Comanche con Fátima Fadel, abogada y secretaria de la Asociación Profesional de Abogacía Saharauis en España, con Héctor Bujari Santorum, columnista de Nueva Revolución, y con Néstor Prieto, responsable de Descifrando la Guerra para el Norte de África. Arrancamos la mesa de análisis. A los tres, ¿qué representa tanto en términos internacionales como en clave política interna española que desde España se haya optado por abandonar al pueblo saharaui? Empiezo por ti, Fátima. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues no sé si me escucháis bien porque estoy entre terminales. Te escuchamos perfectamente. Vale, el abandono de España no es nada nuevo. España nos abandonó en el año 75 y lo continúa haciendo hoy en día, tanto en política internacional como en política interna, por ejemplo, como el ejemplo de los solicitantes de asilo que tenemos actualmente retenidos en Barajas. Y en efecto, ese tema de los detenidos en Barajas es algo que hemos analizado con detalle en varios programas de Canal Red y hoy también lo hemos comentado en algunos de los espacios. Voy contigo, la misma pregunta, Héctor Bujari. ¿Qué es lo que representa en términos internacionales, tanto como también en política interna, este abandono de España al pueblo saharaui? A ver, el abandono al pueblo saharaui es que es una continuación de lo ya realizado, o sea, es una continuación
de lo que se hizo en la firma del acuerdo tripartito. Desde entonces España solo ha seguido la tradición y el pueblo no puede esperar nada de ellos. Ahí lo que nosotros podemos hacer es organizarnos tanto en la diáspora como en los territorios ocupados, como en los campamentos, bajo el liderazgo del Frente Polisario y no bajo el amparo de asociaciones diversas, no haciendo un activismo aislado de derechos humanos, sino una militancia por la liberación nacional. Militancia, activismo. Voy contigo, Néstor Prieto, la misma pregunta. ¿Qué representa en clave internacional, pero también en clave interna, este abandono de España al pueblo saharaui? Bueno, lo primero de todo yo creo que en clave interna hay que señalar que esto lo que representa es una vulneración y una violación de las obligaciones internacionales que tiene España para con el pueblo saharaui. El Estatuto Internacional del Pueblo Saharaui es uno de los más sólidos a ojos del derecho internacional. Las comparaciones son odiosas y quizá no proceda, pero vemos el caso de Palestina, donde con claridad vemos que está ocurriendo un genocidio, vemos como la ocupación de los territorios desde los acuerdos de Oslo, con anterioridad y con posterioridad, no tiene ningún tipo de duda. Y en el caso concreto del Sáhara Occidental, tanto Naciones Unidas en sus distintas resoluciones, con la creación de la MINURSO en 1991, reconociendo que se tiene que celebrar un referéndum, reconociendo que España es un territorio que ejerce soberanía sobre un territorio pendiente de descolonización, está claro. Pero luego también a nivel interno, el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, emitió en el 2004 un auto, cuando él era presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el auto 40-2014, es muy fácil de buscar, en el cual dio credibilidad a la demanda por la cual se pedía juzgar a Marruecos por genocidio contra el pueblo saharaui. Y esto lo digo porque efectivamente dentro de la sentencia no solo hablaba de la posible comisión de un delito de genocidio que debía de investigarse y llamaba a declarar a varios militares, sino que hablaba de que España era de iure, es decir, sobre la ley, desde un punto de vista jurídico, potencia administradora aún. Por tanto, España, con este giro, está traicionando sus obligaciones internacionales y desde un punto de vista internacional yo creo que toma una posición muy cobarde y que además tiene un peso muy claro. Al tomar la decisión Pedro Sánchez de cambiar esa llamada neutralidad positiva, que de facto simplemente mantenía esa política de hechos consumados, lo que ha hecho es, en primer lugar, empeorar las relaciones con Argelia, que es un socio estratégico también, caracterizado así por las sucesivas administraciones españolas. Y en segundo lugar, privilegiar unas relaciones con Marruecos que no están basadas en la buena vecindad, sino que estamos viendo que están basadas en la coacción y en una política muy oscura por parte del reino alauí, que ha conseguido doblar el brazo a Pedro Sánchez no a base de la persuasión y de argumentos, sino de chantaje y de uso de técnicas oscuras. Y por tanto, yo creo que en términos internacionales perdemos referencialidad en el Magreb, España pierde referencialidad en el Magreb, deja de ser un actor que podría mediar o que podría impulsar para la resolución del conflicto, y la resolución del conflicto no es hacer abstracciones teóricas, es simplemente reconocer lo que dice Naciones Unidas, que hay que garantizar un referéndum de autodeterminación, España debe de estar allí, y en vez de asumir un papel de mediación que le permitiría ser un interlocutor válido para Mauritania, para Argelia, reivindicarse en el mundo árabe con una influencia histórica que ha tenido nuestro país, pues opta por ponerse de lado además con unas prácticas que han mediado entre medias, como hemos visto con Marruecos. Y por tanto, como digo, creo que a nivel regional en el Magreb se pierde influencia con esta posición y a nivel interno en España se está cometiendo una clara ilegalidad que no solo es a ojos de la justicia, sino yo diría que también a ojos sociales. Hay una gran simpatía con el pueblo saharaui. Afortunadamente el CIS preguntó hace poco sobre ello porque también hay un silencio demoscópico y eso queda claro. Entonces está actuando en contra también del sentir mayoritario del pueblo español. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Héctor, y un poco en la línea de lo que venía diciendo Néstor sobre los paralelos y las convergencias en la ocupación y también en la lucha del pueblo palestino y del pueblo saharaui. Yendo a los medios y el tratamiento mediático, ¿cuáles crees que sean las claves para esta operación conjunta de encubrir y aupar tanto el genocidio en Palestina como el genocidio y la ocupación del pueblo saharaui? A ver, mi visión sobre esto es bastante sencilla. En el caso de España, en primer lugar, el tratamiento, obviamente tiene que haber un tratamiento de las dos cuestiones desde la perspectiva de la resistencia palestina y desde la perspectiva pues, del Frente Polisario y de los saharauis, cosa que a menudo no se hace. Y respecto a todas estas cuestiones, pues yo creo que es simplemente eso. Hay un silencio mediático en la cuestión saharaui, bastante claro.
ya desde la propia educación. En la educación se habla de marcha pacífica, cuando se habla de marcha verde, cuando se le conoce popularmente por nosotros como la marcha negra. Ha habido bombardeos como el de Urdaiga, que mató a cientos de personas, bombardeos con fósforo blanco, con napalm. Hay en la actualidad 11 fosas comunes en los territorios ocupados. Y entonces, por nuestra parte, al final, lo que tenemos es que recoger y no dejarnos engañar ni distraer de lo fundamental. O sea, lo importante es el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui y su liberación nacional. Y eso no se va a conseguir, digamos, con las ayudas humanitarias, que cada vez son más limitadas, ni con la caridad asistencial, que es lo que está llevando este gobierno y todos los anteriores. Porque al final eso es lo que se busca, hablar de cualquier cosa. Pero estos son simplemente temas sintomáticos de lo que es esa dejación de funciones del Estado español en todo lo que se refiere al conflicto saharaui, bueno, en todo lo que se refiere a la causa saharaui. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y Marruecos tiene un plan muy claro para los territorios ocupados, que es vaciarlos. O sea, hasta hace poco se hablaba de los territorios ocupados como una cárcel a cielo abierto. Ahora lo que buscan es vaciar esa cárcel. O sea, no es la liberación del pueblo saharaui, es una intensificación del estado de sitio, la expulsión y destrucción de los hogares, el éxodo forzado, y Marruecos está facilitando la salida de los saharauis. Fátima, Héctor, Néstor, gracias por estar hoy en la base Comanche. Yo te quería plantear, Néstor, que imaginemos un mundo ideal en el que España hubiera ejercido su responsabilidad histórica y garantizado su derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Qué hubiera supuesto esto y qué beneficios hubiese reportado tanto en el pueblo saharaui como en los gobiernos de España? En primer lugar, hay que decir que el territorio del Sáhara Occidental es el último territorio pendiente de descolonización del continente africano. Está así reconocido por Naciones Unidas y por tanto estamos diciendo que la colonización y todo el proceso traumático que supone el sometimiento colonial desde un punto de vista social, económico, político en África habría acabado. Continúa desde luego el neocolonialismo, pero estaríamos hablando de un nuevo escenario. En términos del pueblo saharaui habría sido fácil. España tenía un censo, tenía una administración sobre el territorio y se habría podido llevar a cabo. Estaríamos hablando de que existiría, y esto a mí no me gusta nunca hablar en estos términos de política ficción y de ideales, pero y sobre todo pensar que más allá del deber, que el simple deber que tiene España de descolonizar, podríamos ganar algo, ¿no? O sea, no hay nada que ganar en eso, simplemente había que haber cumplido la responsabilidad. Pero ciertamente, y esto lo dice la propia dirigencia del Polisario, lo dice el pueblo saharaui, habría un estado en África con salida al mar Atlántico que hablaría español, que tendría unos flujos culturales durante casi un siglo, porque España permanece allí casi 100 años, que tendría una afinidad indudable con España. Eso querría decir que, en términos geopolíticos y de influencia, si las relaciones se hubiesen construido desde la horizontalidad, en vez de tener a Marruecos, que está permitiendo que desde las costas del Sáhara Occidental salgan las pateras y los cayucos que llegan a las Islas Canarias como un mecanismo de presión. Esto no es una criminalización de la migración, sino señalar cómo Marruecos utiliza eso como un elemento de presión. Quizá tendríamos esas costas administradas por un Estado soberano con el cual se podrían establecer relaciones basadas en 100 años de cooperación y de convivencia mutua. Insisto, lo fundamental y lo básico es que haber ejercido el derecho a la autodeterminación no solo era deseable, sino que era posible. Y es la cobardía de España y una serie, por supuesto, de elementos que tiene que ver también con una diplomacia muy agresiva de Marruecos, pero también, desde luego, muy inteligente, porque lee las debilidades que había en el escenario regional e internacional, las que hacen que no haya sido posible. A partir de ahí, es cierto que el tiempo se ha perdido, que ha pasado el tiempo, pero que realmente, cuando hablamos de un Sáhara independiente, de lo que estamos hablando es de un país soberano con el que el pueblo español ha tenido una serie de vínculos que nos hacen que debamos de estar, yo creo que de manera muy clara, apoyando ese proceso. Y como digo, nunca esperando nada más, pero es que creo que incluso, y lo dice con mucha inteligencia, la dirigencia del Polisario, insisto mucho en eso, que no, incluso desde un punto de vista táctico y coyuntural e incluso clientelar, casi sería más interesante, en vez de ceder a los chantajes de Marruecos, entender que el pueblo saharaui, que tiene que ser dueño de su propio destino, se constituya como un país propio y establecer relaciones de tú a tú con un vecino que con bastante seguridad, aunque solo sea, como digo, por la historia común, no optaría por el chantaje, como es el caso que estamos viendo con Marruecos, con el caso de la migración, cooperación en distintos ámbitos, etcétera, etcétera.
Voy contigo ahora yo, Fátima. La pregunta tiene que ver con el contexto que está habiendo en este momento en Barajas, que sé que la conoces tú muy bien de primera mano. La situación en el aeropuerto de Barajas es claramente insostenible, pero además es especialmente sangrante. La pregunta es, ¿cómo describirías en qué contexto se encuentran estos y estas activistas saharauis en este momento? Pues la situación es dramática, se encuentran en una situación muy, muy complicada. Como bien sabéis, hasta ayer jueves se encontraban en huelga de hambre 11 de ellos, pero es que ayer llegamos a la cifra de 25. 25 de ellos están actualmente en huelga de hambre y la situación es complicada. Hay una denegación generalizada de todas, absolutamente de todas las solicitudes. Entendemos que no se ha seguido un criterio uniforme y no se han respetado las garantías procesales del derecho de asilo y, por lo tanto, esto es una intención clara de denegarlo todo. Intención clara de denegarlo todo, nos quedamos con eso. Fátima, Héctor, Néstor, muchísimas gracias por haber estado con nosotras este viernes en la base Comanche, y nosotras que ya llegamos al final del programa, no lo hacemos sin dejarles una canción, esta vez de Tongo y Nadira Mohamed Bujoy, un tema que se llama Sahara. Hasta el próximo viernes.